Volvimos de la pausa, seguimos esto. Volvimos de la pausa. Que es Filmnea. Y 32, bien entramos. Bien. Bueno, Juli, ¿quién tenemos con nosotros acá de invitado hoy? Tenemos el placer de tenerlo a Alfredo Díaz Florentín. Él es licenciado en comunicación y es el creador de Intermirarte, una página de Instagram con mucha historia, con mucha, ¿qué más? Contenido todo. De todo lo que a mí me gusta. De Corrientes. De Corrientes. Excelente. Un aplauso, por favor. Vamos a comenzar con la palabra intermirarte. Yo hay que decirlo lento, medio difícil. Sí, siempre fue bastante complejo pronunciarlo claramente. Era un problema que ya desde entrada ya era así. Pero era un capricho seguro el nombre. Sí, seguramente. Nosotros habíamos comenzado inicialmente como un grupo justamente de universidad, de ingreso. Ajá. Estaba mirando, estaba mostrando el Instagram. Inicialmente iba a ser una especie de trabajo práctico, iba a ser muy breve, muy corto, no iba a tener tanto contenido, ni siquiera en ese momento ni siquiera se pensaba que íbamos a seguir ahora en pleno 2025 todavía activos. ¿En qué año comenzó? En 2018 específicamente. 2018, 7 años atrás, sí. Exactamente. ¿Tuvo una trayectoria? Sí. Se quita el micrófono cualquier cosa por si se escucha bien. Ahí está. No, resulta que justamente una de las consignas del trabajo práctico era que el proyecto tuviese la palabra inter o digit. En este caso, uno de mis compañeros había dicho justamente ¿por qué no unir, por ejemplo, inter con la parte de mirarte? Y también justamente en la parte de mirarte también tiene arte por una cuestión de más que nada la mirada interna de nuestra cultura, de todo esto que nos representa como correntinos, que obviamente no se limita solamente a la ciudad, sino también obviamente a las diferentes localidades del interior. ¿Y en Inter era referido a? Porque yo era como mirar el interior de Corrientes, yo lo tomé como así. Inter justamente viene de lo interno, justamente. Interno justamente. De introspección. Exactamente. Justamente, ¿por qué no? Muchos de los contenidos justamente que se habla de Corrientes y que tienen alcance, por ejemplo, nacional, vi en muchos años, por ejemplo, La Nación y demás, publicando cosas sobre Corrientes, y yo sentía en ese momento que justamente faltaba algo interno, nuestro, que justamente comience de uno y se vaya justamente hacia afuera. Y una cosa que obviamente siempre nos propusimos es que cada vez que se cuente alguna historia, alguna leyenda, inclusive por la noticia más simple del mundo, tenga un respaldo en una fuente en ese sentido. Que alguien la haya dicho, ¿cómo sería? Por ejemplo, una leyenda. Claro. Las leyendas, por ejemplo, fue un contenido que puntualmente tuvimos muy presente, especialmente en periodo pandémico, donde justamente no podíamos salir, nos tuvimos que reinventar en ese caso. Lo que nosotros hacíamos como justamente el proceso era buscar libros o inclusive tratar de conseguir gente grande que pudiese justamente contestar algún mensaje, y justamente lo que siempre se dice justamente que el anciano y las personas mayores son las que más justamente portan esa sabiduría. En ese sentido, por eso fuimos consultando para las diferentes leyendas y a diferentes personas de diferentes localidades y demás, y después obviamente corroborándolo con algún libro que pueda llegar a existir. Siempre la fuente. Claro. Sí. Lo mismo pasa con las historias, que es otro de los puntos más fuertes actualmente de Intermirarte. Sí. Lo que siempre se dice es que justamente el periodista muchas veces no tiene que decir tirar por tirar, sino a través de sus fuentes. En ese caso, lo que nosotros hicimos últimamente era llegar también a lo que tiene que ver con los historiadores, darle lugar. Obviamente, la historia es medio complicada en Corrientes por una cuestión de que muchas veces muchos registros son registros de prensa o papeles perdidos y que luego hay que empezar a encontrar la lógica. Entonces, como es un proceso bastante complejo, y por eso también es que se recurre a los historiadores. Y justamente esa diferencia entre las fuentes también puede verse entre diferentes perspectivas. Por ejemplo, recientemente hablamos de los túneles. Ay, acá alguien es fanática de los túneles. No, una cuestión de los túneles siempre es un debate constante.
parece que cada descubrimiento arqueológico en la ciudad, inclusive... Hace poquito historia. se descubrió acá por el que se rompió una calle ahora. y se decía que se encontraba un túnel. Sí, esas historias siempre están presentes. Inclusive en 2006 un arquitecto llamado Andrés Salas había publicado un libro justamente que hablaba de la posibilidad de los túneles. Inclusive en un momento, en 2021, tuvimos la posibilidad de poder dialogar un poco con el doctor Galeana, que pasó por el programa. Galeana. Y nos había comentado justamente que a los fines de los 70 hubo incluso se armó una comisión honorífica para justamente investigar la posibilidad de la existencia y obviamente en todo caso preservación. Inicialmente, obviamente, hay que chequearlo, entonces lo que hicimos fue buscar juntamente los archivos. Diario, por ejemplo, Litoral y Época ya existían en ese momento. En ese sentido, lo que encontramos fue un par de dictos que son comunicados oficiales. Básicamente sería como el chisme de la época, obviamente en una época donde la red ni siquiera estaba siendo pensada. En ese caso, lo que decía justamente que este grupo de personas, encabezado por Gustavo Adolfo Revidati, que en su momento fue gobernador e incluso interventor justamente de la provincia. En ese caso lo que ellos habían hecho justamente era investigar, fue más o menos 2 meses específicamente, no habían cobrado ni un solo peso y eso es lo llamativo justamente. Y por lo menos en el edicto se decía justamente que todo gasto que ellos iban a realizar iba a salir exactamente de su bolsillo. Lo curioso es que después estuvimos buscando a ver algún resultado y realmente no llegamos a encontrar nada. Entonces lo que Galeana había dicho justamente era que él había hablado justamente con el propio Revidati y él le había comentado que él los vio los túneles específicamente cuando justamente fue gobernador y después estuvo también el gobierno de Romero Feris y que obviamente le prometió una carta que finalmente se terminó perdiendo. Nunca apareció. Y después el ese fallecimiento. papel que necesitaba para mostrar la fuente. Entonces, es como que justamente todo lo que tenga que ver con los túneles siempre es un ida y vuelta entre la realidad, la ficción, el típico. Incluso, obviamente, también nos tomamos el tiempo también de leer los diferentes comentarios. Y justamente nos dicen que estas historias, sean o no reales, verídicas, sí. Se pueden llegar a rastrear inclusive, por ejemplo, en Goya, Bellavista, incluso leímos, por ejemplo, en otras provincias, Formosa, o incluso casos que están específicamente comprobados, como el caso de Buenos Aires, que hay literalmente un circuito de túneles que todavía existe. Sí. En ese sentido, haya o no existan o no existan, la realidad es que la historia de Corrientes, que valga la aclaración, tiene... ¿Quién no sabe de los túneles? Corrientes tiene 437 años. Sí. Pasaron millones de cosas. Literalmente hubo la guerra de la Triple Alianza, hubo periodos en donde el contrabando fue una moneda corriente. También hubo, por ejemplo, los jesuitas cuando estuvieron y después fueron expulsados. Entonces hay muchos elementos que podrían llegar a dar algún fundamento en ese sentido a que pudo haber ocurrido la construcción de por qué habían ese tipo de construcción. Encima hay muchas posibilidades, no solo una, alguna tenía que haber sido. Y en su Instagram, ¿cuál fue la publicación que más tuvo repercusión en todo este tiempo? Ahí estamos mirando curiosamente que la publicación que más tuvo repercusión fue una noticia, y lo curioso que fue hace relativamente muy poco, tuvo 35.000 me gustas y algo alrededor de 600.000 de lo que tiene que ver con las interacciones. La verdad que fue llamativo. Y fue un evento astronómico, lo de la Luna Roja. La verdad que yo me levanté a verla. Yo compartí también. Yo me acuerdo que era un contenido, obviamente, debía informarlo por una cuestión de que era llamativo, visualmente lo podíamos Ahí está, mirá, ahí nos está mostrando el operador. ¿Esa fue? Esa particularmente es la Luna Rosa. La Luna Roja era la anterior. La anterior, sí, la rosa fue hace 2 días. Hay demasiado publican. ¿Cuántas publicaciones hacen por semana más o menos? Habría que ponerse a contar realmente, pero obviamente varía, aleatorio, supongo. Varía en función, obviamente, por ejemplo, muchas veces hacemos coincidir cuestiones como la fecha y demás,
o por una cuestión de que a veces nos llega el dato tranquilamente, lo investigamos y obviamente lo publicamos. Eso es lo que te voy a preguntar. Cada dato que van a subir ustedes, obviamente, tiene que haber una investigación previa para darle la seriedad al caso, me imagino. Exactamente. Está muy bien. Sí, porque hicieron la publicación. La chimenea famosa ahí que acabo de ver. Claro. ¿Qué historia tiene el tema ese de la chimenea? A ver si nos podés explayar un poquito. La chimenea, por ejemplo, está... ahí está la luna. Ese es el que tiene más... antes, no, esa es la fotogalería, ese ya cuando ya pasó. No vamos a encontrar. La famosa chimenea esa que se ve ahí cerca del río. Ese específicamente perteneció a una empresa de madera terciada. Anteriormente, obviamente, hubo otra empresa, pero lo curioso de todo esto es que esa chimenea perteneció a una empresa llamada COM. COM vendría siendo justamente las iniciales de los fundadores, que era Sichero, Montiglio y de ahí el nombre del barrio, de ahí el barrio de Sichero que está... Lo curioso es que el barrio, según justamente lo que nosotros fuimos a hacer en esa oportunidad, no nos quedamos simplemente con lo que decía internet. Obvio, no, quizás se nota. Le estuvimos consultando ahí toda la cuadra, alguna gente nos miraban tipo, ¿qué onda? Tipo, que eso literalmente está ahí literalmente está ahí, pero está ahí. Entonces encontramos una persona que justamente nos dijo, estuve cuando se abrió y estuve cuando cerró. Entonces encontraron. Qué suerte, ¿no? Entonces encontraron la fuente. Ay, los ojitos, me imagino. Sí, era bastante curioso porque había comentado cómo era el movimiento, era un lugar bastante concurrido. En ese momento lo que había era mucho, obviamente, en una calle de tierra, entonces la polvareda se levantaba. Inclusive justamente esta fuente había comentado que muchas veces lo que hacían era, en la zona, por ejemplo, el Molina Punta, iban tirando las diferentes maderas y por el río iban interceptando con canoas y demás, y lanchas inclusive. Eso tiene un nombre, no me estoy acordando. Sí. Siempre, la verdad que me pareció totalmente curioso. Incluso justamente hay registros, hay respaldos en ese sentido, lo que obviamente supera tranquilamente lo que es la ficción. Y obviamente la chimenea pasó millones de cosas. Incluso, si mal no recuerdo, creo que en 2019 más o menos impactó un rayo y literalmente la tuvieron que claro. Entonces, obviamente es parte, lo quieran o no, de parte de la historia de Corrientes. Sí. Y la realidad es que Corrientes, a cada paso que se da, literalmente se puede encontrar de todo. Porque a diferencia del resto de las provincias del litoral, que se Formosa, Misiones, Chaco, son provincias relativamente nuevas comparadas con Corrientes. Corrientes es la más antigua, lejos. Sí, y una cosa, por ejemplo, para dimensionar justamente la antigüedad de Corrientes, nosotros habíamos hecho una publicación sobre hechos comparativos. Claro. Hechos comparativos. Por ejemplo, Napoleón nació en un determinado momento y más o menos Corrientes tenía alrededor de 181 años más o menos, o sea que ya era incluso más antiguo que Napoleón. Mira. Incluso yo me acuerdo que en secundaria habíamos casi no dábamos historia local, pero dábamos, por ejemplo, la Revolución Francesa en 1789, y Corrientes en ese momento tenía 201 años. O sea que existía. Literalmente yo ya estaba acá. Siempre me pareció... Vos sabés que tengo un comentario al margen de lo que estás relatando, me parece muy interesante. Con un grupo de amigos, justamente estuvimos hablando el otro día de que tratar de vincular algún tipo de legislador que esté interesado en lo que es la historia correntina y tratar de alguna manera de inculcar dentro de la currícula estudiantil de Corrientes historia correntina específicamente, porque la verdad que la mayoría, yo por lo menos a mí no me pasó. La verdad que es historia nacional. Muy poco se da historia correntina. Bueno, en mi colegio le dan mucha bola, por decirlo así, pero en general en la currícula no se enseña historia correntina. La Cruz de los Milagros. Claro, yo creo que primero que nada, cualquier cosa vinculada con la educación en cualquier nivel, yo siento que hay que replantearla. Sí, porque yo siento que, ya era, por ejemplo, 1880 y se seguía con el mismo modelo. Banco, el docente adelante y obviamente el pizarrón. Todavía seguimos. Y repetir. Incluso no pensar, repetir. Claro, ese también es el problema.
Entonces como que muchas veces te queda incluso... Somos muy tradicional. O inclusive puede, ¿por qué no? Puede ser el propio sesgo del docente y obviamente o que el docente se quedó con algo que le dijo otro docente y así sucesivamente, entonces se va manteniendo algo que quizá probablemente nunca pasó. Entiendo yo que vos llamás a que la persona reflexione sobre el hecho que le están contando y de alguna manera investigue a ver si es que realmente sucedió de esa manera, consultar otras fuentes, ese tipo de cosas. Imagino. Exactamente, y aparte creo que hay que replantear justamente la forma por una cuestión de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Intermirarte, es justamente tratar de no hacerlo muy largo, muy denso o dar por entendido que determinadas personas ya saben. O sea, tratar de hacer resumido algo importante y que la gente entienda. No, pero interpela, más que mal, porque de alguna manera ese pequeño reel de alguna manera te abre la cabeza y dices, mira qué interesante, voy a ver. Vamos a compartir también. Fíjate, sin ir más lejos, la noticia actual, por ejemplo, lo de la comparsa de Bellavista, que tomó su tema nuevo, actual. La verá. No, la de Bellavista, de un pedacito del himno. Contanos, por favor. Claro. A ver. Lo que hizo... Yo soy, por ejemplo, fanático de Anaí, o sea, siempre fui, ¿sí? O sea, eso es el dato al margen. Está muy bien. No, o sea, siempre siguiendo, inclusive cuando vinieron acá y demás. No, lo que hizo Anaí fue justamente tomar, además de, obviamente, el título de del himno de Bellavista, que justamente dice Bellavista, tierra hermosa. Claro. Lo que fue justamente es retomar lo que es la cultura, lo que es la historia, lo que son los diferentes símbolos y símbolos y signos que representan justamente lo que tiene que ver con la identidad del bellavistense. Obviamente siempre se dice Tierra de la Naranja y obviamente siempre se menciona totalmente al fundador en todos los actos, literalmente don Pedro Ferré, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces como que es una buena oportunidad también de poder representar de otra forma y no simplemente decir Bellavista se fundó tal cual en 1825 y obviamente está bueno porque poder llegar de otra forma. Para hacerlo de manera popular, digamos, de alguna manera, está muy bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Yo particularmente... Yo le vi una pasión especial a ese post. No, sí. Había sido que por ahí venía el tema. Y también trabajabas en el diario Época, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, comencé en el área de publicidad. Siempre fue un re loco porque yo, obviamente, soy técnico en periodismo, licenciado en comunicación social y yo trabajando en publicidad era totalmente raro. Yo me acuerdo cuando presenté el currículum en 2022, mi idea era trabajar, obviamente, o en redacción o en lo que tiene que ver con corrección. Me llaman el recurso humano, yo estaba re durmiendo ahí se me cayó el celular literalmente y un poco más casi se rompe todo. Y nada, me dijo, ¿no querés probar en publicidad? O sea, época así, de publicidad, ¿qué? Tío? Sí, por eso. Primero me llamó la atención justamente por una cuestión de publicidad. Pero obviamente en Intermirarte, obviamente. Pero ahí ya te fueron conociendo, ¿eh? Sí, obviamente, medianamente. Gracias. Hay dos palabras que siempre destaco de mi currículum de aquel momento. Intermirarte y Photoshop. Creo que son los dos pilares por los cuales entré, por ejemplo, en publicidad. Después, obviamente, demostré capacidades en lo que tiene que ver con Photoshop. Entonces, el apoderado me dijo, che, necesitan a alguien en armado diseño gráfico, justamente la maquetación de justamente el diario impreso. Y dije, bueno, vamos a mandarle. Sin miedo al éxito, literalmente. No, totalmente. Es la forma. Yo, por ejemplo, obviamente, siempre tuve mayores conocimientos en Photoshop. Entonces, como que tuve que reaprender muchas de las otras herramientas, por ejemplo InDesign, que es justamente para la maquetación del diario. Y obviamente con el correr del tiempo mi compañero me decía, ¿qué estás haciendo acá? O sea, literalmente lo haces rápido, lo haces bien, pero vos tenés que estar allá con los periodistas. Entonces yo lo que hice fue un día fui al archivo, busqué sobre la fiesta de la naranja, hice un repaso de 2003 hasta ese momento, que si mal no recuerdo creo que ese año cumplía 20 años desde que era nacional la fiesta de la naranja, y fui repasando los diferentes artistas en esos últimos 20 años. Al jefe de redacción, Gustavo Gamboa, le gustó esa publicación. Entonces me dijo, che, ¿no querés pasarte a la web? Mirá. Y bueno, yo nació dije, y mirá. Sí. literalmente
yo vi como una oportunidad obviamente para crecer, porque obviamente siempre es necesario la experiencia, sea donde sea, Sí. no importa que sea en época, no importa que sea en un medio que vos mismo fundaste, Sí. literalmente es cuestión de hacer, comenzar y obviamente no seguir adelante pese a cualquier adversidad que pueda tener. Que vas a llegar el caminito y accionar, porque él tuviste que hacer eso y mostrarle a él y Sí, que pase lo que pasó. Sí, yo sé que hay gente, por ejemplo, que en años anteriores que por ahí presentaba el currículum, bueno, quedaba. Obviamente recorrer todo ese camino, pasar de una sección a otra fue una locura, la verdad. Obviamente fui aprendiendo de cada una de las Todo secciones de fue un diferentes aprendizaje. Así que personas. seguís en ese momento, en Siempre, época. siempre hay que aprender de las personas, inclusive de la persona, inclusive de la persona más joven que puedas llegar a conocer, vos podés llegar a aprender algo. Sí. No hay edad para aprender, no hay momento ni docente que tenga una edad determinada. O sea, cualquiera puede ser Como vos docente. dijiste con el tema de la chimenea, encontraste un ser muy valioso y Ay, te sí, puedo explicar toda la claro. historia de repente por estar investigando. Es Exactamente. espectacular. Qué bueno. Bueno, les cuento que ya estamos Sí. y 53, Sí, ya les nos estuve estamos diciendo, ya están atrás los nuevos, los que vienen ahora, los que faltaban más. Así que un gusto Placer. que nos hayas Realmente contado Gracias por esto. invitarme. Y Qué bueno, lindo les mensaje invitamos. para la juventud también. Sí. Sí. Para todos, porque Sí, la edad de la no, juventud. porque él es jovencita. Porque él es chiquito. Ay, sí, 24 años me dijiste que tenés y toda Exactamente. esta trayectoria. Qué bárbaro, Trayectoria. qué Sí, sí, sí. Bueno, entonces Inter Mirarte, ahí está con dos colores para pronunciar Fantástica bien. la página. Intermirarte. Divina, y ahí tenemos mucho de historia, Síganlo, síganlo. mucho No pueden conocimiento de perder, valor. no pueden perder. Bueno, nos vamos, ya nos vamos ya. Sí, nos vamos. Bueno, el próximo lunes de 6 a 8 estamos de vuelta con Ñunea, porque Ñunea es para vos. Chau, Chau, chau. chau.